Este video fue elaborado y producido por estudiantes del octavo B de la carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad Académica Cochabamba en la materia de Logística y Procesos Comerciales, el cual está elaborado por los estudiantes Alberto Miguel Peñarrita Ruiz, Gina Rocío Calcina Condori, María Fernanda Gutiérrez Miranda. Hola G. Hola Fer. Te explicaré un poco acerca de los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Existen 4 grupos de Incoterms: el grupo E, que incluye el Incoterm ex-Word; grupo F, que incluye los Incoterms FCA, FAS, FOB; grupo C, que incluye los Incoterms CFR, CIF, CPT, CIP; grupo D, que incluye los Incoterms DAT, DAP y DDP. En el export se aplican operaciones en las que el exportador se limita a entregar la mercancía en sus propias instalaciones al importador, que asume todos los costos y riesgos de transporte. También se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto. El segundo grupo, que es el grupo F, incluye los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos de transporte hasta el punto en que, según lo acordado con el importador, deben entregarlo al transportista principal. A partir de ese momento, las responsabilidades se trasladan al importador. El siguiente grupo es el grupo C. Comprende los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costos de entrega hasta el punto acordado con el importador, incluido el costo de transporte principal, pero las responsabilidades de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía es del importador. El último grupo, que sería el grupo D, se aplica cuando el exportador se responsabiliza de todos los costos y riesgos de transporte de la mercancía hasta su destino final. En este caso, que no se llega al destino, no se concreta el trato de entrega del producto. Ahora explicaremos de mejor manera cada uno de los Incoterms. Empezamos por el Incoterm FAS. Este Incoterm se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos, en tanto que si se produce un problema durante la carga al buque, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El siguiente Incoterm, que es FOB, se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos en la modalidad de franco a bordo. Y si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, el responsable será el exportador. Para el FCA, significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando la mercancía, sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. El CFR se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Hasta aquí, todas las situaciones son idénticas
al FCA, la diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y a asumir el costo del flete. El Incoterm CIF se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos en cuanto a los riesgos. Son responsabilidad del importador. A partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguros contratada por el exportador a beneficio del importador y también como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. El CPT se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte que los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de la mercancía. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. El CIF tiene las mismas características que el CPT. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador. También es similar al CIF. La diferencia es que el CIF utiliza transporte marítimo, mientras que el CIP se aplica a cualquier modalidad. El Incoterm DAT se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta este momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminal terrestre y marítimo, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc. Por ello, es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. El DAT se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. El último Incoterm, que es el DDP, en este el exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte puede ser cualquier tipo de transporte principal. En conclusión, podemos decir que un Incoterm representa un término universal y define una transacción entre exportador e importador, de forma que ambas partes tengan claro todos los costos, riesgos y responsabilidades. Bueno chicos, hoy aprendimos mucho más acerca de los Incoterms. Nos vemos la siguiente clase. Chao Alberto, chao Gina. Chao chicos. Chao chicas. No olviden darle like al video.